quiero enseñar un tema hoy, o una enseñanza, que es sobre el sufrimiento. Muy pocos predicadores enseñan sobre el sufrimiento, y la Biblia está llena de sufrimiento. Y el sufrimiento enviado, permitido por Dios. Dios trabaja con el bien, pero también trabaja con el mal. Las cosas malas las utiliza para nuestro provecho y crecimiento espiritual. El sufrimiento es parte de nuestra formación y orientación a la comunión cristiana. Sufrir es parte nuestra, ¿no? Nos orienta a tener comunión con el Señor. Cuando usted está bien, ora menos. Cuando usted tiene un sufrimiento, ora más. Algún propósito viene el sufrimiento. Cuando alguien está enfermo, usted ve a la gente orando, pidiendo oración. Cuando tienen un sufrimiento, usted ve a la gente ore, y ve a la gente orando y quebrantándose ante el Señor. Así que el sufrimiento vamos a aprender hoy que es necesario. Algunas doctrinas evangélicas, digo algunas porque no son todas, y algunas sectas postmodernas declaran un término que se llama inoperante. Yo lo he escuchado mucho y aún lo he escuchado a veces en algunos de ustedes. Te declaro inoperante. Inoperante es sin movilidad. Inoperante es sin ningún poder para actuar sobre mí. Y este término que algunas doctrinas evangélicas o posmodernas utilizan, que declaro inoperante de enfermedades. ¿Lo he escuchado? Te declaro inoperante de dificultades. Te declaro inoperante de sufrimientos. Algunos decretan padre de sufrir. Ustedes ya lo han escuchado. Ese término viene por allí, por esas sectas modernas. Padre de sufrir. Padre de sufrir es que ya hasta aquí sufrió usted. De allí en adelante no sufre más. Para de sufrir. También encontramos a algunos cristianos decir: no, esa persona está sufriendo es porque ha hecho algo malo o tiene un pecado. Lo he escuchado mucho de los evangélicos. A él le está pasando ese sufrimiento es porque ha hecho algo malo o tiene un pecado por allí, dando a entender de que ningún evangélico, ninguno de nosotros podemos sufrir, viendo el sufrimiento como que es algo que debe estar lejos de nosotros los cristianos. Entonces, a veces vemos esa forma de pensar en la gente. Pero esta práctica contradice la Biblia, lo vamos a ver hoy. Ya que la Biblia enseña que vamos a pasar sufrimiento según la voluntad de Dios. Es decir, todos en algún momento pasaremos sufrimientos externos. Y esto va incluido en el paquete de los planes y propósitos de Dios. Cuando usted recibe a Cristo, viene un paquete. Ese paquete viene el bien y viene el mal. Viene la bendición y viene el sufrimiento. Allí viene ese paquete completo. Y la Biblia habla de que nosotros vamos a pasar por sufrimiento. Estas corrientes evangélicas y estas sectas postmodernas están en contra de la palabra de Dios. Y a veces usted o nosotros hemos utilizado: recibe a Cristo. La gente, cuando lo evangelizamos, recibe a Cristo para que veas que todos sus sufrimientos se van a ir. Y usamos esa estrategia como para ganar a la gente, que venga a Cristo. Y la gente dice: no, si voy a Cristo no voy a sufrir más. Si voy a Cristo no voy a tener más enfermedad. Si voy a Cristo no voy a tener más problemas. Y sucede que cuando usted recibe a Cristo es cuando más sufrimiento y es cuando más problemas le vienen. Porque hay alguien que quiere
atacarnos con problemas y dificultades y sufrimientos para hacernos alejar del Señor. Y entonces Dios permite que esas cosas lleguen por el permiso del Señor. Dios permite eso, que lleguen, que el enemigo nos zarandee, pero Dios lo permite. No, Él no hace nada sin el permiso del Señor. El sufrimiento es inevitable. Juan capítulo 16, verso 33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Tengan paz. Pero después les dice: en el mundo tendrán aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les dice: tengan paz, tengan tranquilidad. En el mundo van a tener aflicciones. En el mundo van a sufrir. Yo he vencido y los voy a ayudar a ustedes a vencer. No dice aquí el pasaje bíblico, no vamos a sufrir. Dice, en el mundo van a tener aflicciones. Entonces eso es inevitable. Es inevitable. Por eso es que nosotros, hoy en día hay cristianos evangélicos que están padeciendo de esta enfermedad que hay en el mundo, que es el COVID. Si Dios hubiese dicho, no, voy a enviar el COVID solo para los inconversos, evangélicos no le va a dar COVID. No, el COVID le llega a todo el mundo. Es como el sol cae sobre buenos y cae sobre malos. Cuando llueve, llueve sobre buenos y llueve sobre malos. Entonces, así mismo el Señor, vemos que Él permite el sufrimiento en nuestras vidas para nuestro crecimiento espiritual. Así como el sufrimiento es inevitable, es necesario. La Biblia dice en Hechos 14:22, Pablo iba confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está la palabra necesidad. Es necesario que por tribulaciones entremos al reino del Señor. Y mismo en Hechos 9:15 y 16 también lo dice. El Señor dijo: porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esta es la palabra padecer, también pasar dificultad, pasar sufrimiento. Así que el sufrimiento, además de que es inevitable, es una necesidad. Usted tiene necesidad de comida y usted ora por comida. Usted tiene necesidad de remedio y usted ora por remedio. Aquí dice que el sufrimiento es una necesidad. Cuando usted no está pasando nada, usted ora: Señor, necesito sufrimiento, envíame. ¿Ah? Señor, dame más sufrimiento, Padre. Pero la Biblia dice que el sufrimiento es una necesidad, porque es necesario que a través del sufrimiento entremos al reino de los cielos. La forma de Dios hacernos crecer, la forma de Dios formarse dentro de nosotros y orientarnos a que la comunión con Dios mejore, es el sufrimiento. Es una realidad. Usted está bien y usted no ora. Usted está bien y usted no viene a la iglesia. Usted está bien y no se acuerda del Señor. Cuando le viene una enfermedad, cuando le viene un susto, ahí sí usted empieza: Padre, en el nombre de Jesús. Ahí usted empieza a buscar al Señor. Entonces es necesario el sufrimiento y las dificultades para que nosotros mejoremos nuestra comunión con Dios. El sufrimiento tiene propósito. En el libro de Romanos, capítulo 8, versos 19-22, dice que la creación está sujeta a dolor y sufrimiento. Esto es en Romanos 8, 19 al 22. Dice que la creación está sufriendo por causa de nosotros. La creación sufre. Y los apóstoles, hablando Pablo allí, decía: nosotros estamos puestos también a sufrimiento. Allí en el 23 al 27. Dice, y después al final dice: los que aman a Dios, en el 28, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero antes de mencionar ese versículo, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, antes estaba hablando de que la creación está puesta a sufrimiento y al dolor. Y el texto dice: asimismo nosotros padecemos si estamos bajo sufrimiento. Después dice: los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Así que nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir con el padecimiento. Tenemos que aprender a vivir con el sufrimiento. Porque esas cosas nos ayudan a nosotros a mejorar nuestra comunión con Dios. Pedro, en su carta, capítulo 4, versos 15 al 16, él dice que hay dos maneras de sufrir. Hay una manera incorrecta de sufrir que menciona la Biblia, es que hay gente que sufre como homicida, como ladrón y como malhechor, y por entremeterse en lo ajeno, dice Pedro. Hay gente que está sufriendo por hacerlo mal. Un ladrón lo meten preso, un estafador lo meten preso, alguien que hace lo malo lo meten preso. Hay gente que sufre por hacer lo malo. Esa es la forma incorrecta. Dios no quiere que esa forma incorrecta usted la tenga, que usted sufra de esa manera incorrecta, porque hay personas que vienen y hacen lo malo y roban y caen presos. Y usted me escucha hablar y dice: aquí varón padeciendo por causa del Señor, padeciendo por causa del Señor, pero lo metieron preso por robarse unas maquinarias que no eran de él. Y entonces cae preso y después dicen: no, aquí padeciendo por el Señor. No, ahí es la manera incorrecta. Y la manera correcta es por servirle a Dios. Si usted por servirle al Señor, usted padece. Si usted por predicar el Evangelio, usted padece. Si usted padece en sus vecinos, si usted padece en sus amistades, si usted padece a la gente que le rodea por causa de que usted está dando buen testimonio y buen ejemplo, entonces usted está padeciendo como cristiano. Y eso lo va a ayudar a usted a crecer y formarse en el Señor. Entonces, vemos estas tres cosas. Es inevitable que suframos. Es una necesidad. Y el sufrimiento tiene propósito. Cuando sufrimos sin causa, tiene propósito. Por eso aprendamos, hermanos. Tenemos que aprender que esas cosas nos van a sobrevenir a cada uno de nosotros. Y cuando esas cosas pasan, amados hermanos, simplemente nosotros nos fortalecemos en el Señor, porque sabemos que no estamos haciendo nada malo. Y simplemente padecemos por causa del Señor Jesucristo. Hay 5 cosas, 5 maneras en que el sufrimiento nos ayuda a formarnos y a mejorar nuestra comunión con Dios. 5 cosas. La primera, el sufrimiento nos permite experimentar el consuelo de Dios. Eso está en Corintios, 2 Corintios 1, 3 y 4. El sufrimiento permite que Dios te consuele. Cuando a una persona le sobreviene un sufrimiento por causa del Evangelio, simplemente usted recibe el consuelo de Dios y usted siente paz. Entonces, el sufrimiento aquí en este texto, vemos que fue algo necesario. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias porque envió a Jesús por nosotros, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando usted tiene un sufrimiento, ¿qué orientación nos da Pablo iniciando el texto? Pablo, los discípulos están pasando sufrimientos. ¿Y cómo inicia aquí el pasaje bíblico? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es enfocarnos en dar alabanzas a Dios en el sufrimiento. Inicio, usted sufre, usted padece, diga: bendito sea el Señor. Dé alabanzas a Dios. Cuando un cristiano sufre, un cristiano alaba a Dios. Cuando un cristiano padece, canta al Señor. Somos distintos a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Debemos alabar al Señor y debemos glorificar el nombre de Dios. Bendito. Consuelo, dice. Él nos consuela. Usted ha sufrido y usted ha sentido la consolación del Señor. Usted se le ha muerto a algún familiar y usted siente la consolación del Señor. Usted padece necesidad y usted siente la consolación del Señor. Consuelo es confrontar, no quitar el sufrimiento.
no dando premios, sino dando fuerzas para soportar. A veces pensamos que el consuelo es que Dios nos quite el sufrimiento. El consuelo es que Dios no te quite el sufrimiento. El consuelo es que Dios te da fuerzas para que venzas el sufrimiento. ¿Me están entendiendo, no? Dios te da fuerzas para que venzas el sufrimiento, no te lo quita. No es que está sufriendo el muchachito, vamos a darle un premio. Ay, como un niño, cuando un niño tiene un accidente y usted para consolarlo le compra una bolsa de chocolate, una bolsa de chupeta y le lleva un peluche porque se rompió una pierna y usted lo consuela dándole regalos para que el niño se sienta bien. Dios no nací, Dios no consuela, te deja el sufrimiento, pero Él te da la fuerza para que venzas el sufrimiento. Así lo vemos enfocado, consuelo, enfocados en Dios. Y después que usted es consolado, usted entonces debe ayudar a otros, consolar a otros. Cuando Dios le dice a usted y lo fortalece en el sufrimiento, ¿qué hace usted cuando usted ve a otro sufriendo? Usted aprendió y usted ayuda al otro, consuela al otro en el sufrimiento. No es que usted le dice al otro, yo vengo a quitarte ese sufrimiento. Usted le dice al otro, el sufrimiento lo vas a seguir teniendo, pero por la palabra yo te voy a enseñar a que tú aprendas a vivir con ese sufrimiento. Recuerda, Dios no nos quita el sufrimiento, lo deja para consolarnos, para darnos fuerzas. La persona que sufre, usted le hace lo mismo. Usted lo consuela, lo anima y lo ayuda, pero no le puede quitar el sufrimiento, porque el sufrimiento también es para que él crezca espiritualmente. Entonces nos enfocamos en otros, ayudando a otros que sufren. Si hacemos una lista de situaciones difíciles que usted haya pasado, haga una lista. En este año, desde enero hasta junio, he pasado estos sufrimientos. Usted hace esa lista. Y después que usted haga esa lista, ¿usted qué tiene que hacer? Alabar a Dios por esas situaciones difíciles que usted ha vivido. Por eso es que la gente dice que nosotros los cristianos somos locos, porque alabamos a Dios por las cosas malas que nos pasan. La Biblia dice que tenemos que darle alabanzas a Dios por las cosas malas que nos pasan. Tenemos que alabar al Señor porque Él nos consuela, Él nos da fuerza para vencer ese momento difícil. Así que, amados hermanos, vemos que el sufrimiento permite experimentar consuelo, el consuelo del Señor. Número 2, el sufrimiento nos ayuda a depositar la confianza en Dios y no en nosotros mismos. Allí mismo en ese texto, 2 Corintios, en el capítulo 1, versos 8 al 10, nos dice así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Pablo menciona un sufrimiento que le había pasado en Asia. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, le digo, hasta aquí llegamos. De nacimiento a muerte, digo, hasta aquí llegamos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, porque para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a Jesús, que nos resucitó a Jesús de los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. La tribulación aquí es sinónimo de sufrimiento. Abrumados en gran manera es arropados con mucho sufrimiento. Usted sube una moneda en el mar y la moneda cae en el fondo del mar, y allí la moneda está siendo abrumada por una gran cantidad de toneladas de agua, y la moneda está en el fondo y está siendo abrumada por esa gran cantidad de agua. Cuando Pablo dice abrumados, está diciendo que la cantidad de sufrimiento que estaban pasando era tanta que ellos perdieron la esperanza de salir de allí. Abrumados. Nuestra fuerza, todo aquello en lo que confiamos humanamente,
que en un momento no es suficiente para ayudarnos. Vean, nosotros a veces confiamos en nosotros mismos. Nosotros a veces confiamos en la gente. Cuando usted tiene un sufrimiento, la gente piensa que el que tiene mucho dinero en el banco, cuando le viene un sufrimiento, comienza a usar el dinero del banco porque está confiando en el dinero del banco, está confiando en eso que tiene. A veces nosotros confiamos en lo que tenemos. Pablo dice que a él se le terminó todo. A él se le terminó todo lo que él, las posibilidades de esperanza. No podía hacer nada, dice el pasaje bíblico. Abrumados, perdimos todas las fuerzas. Pero en todo eso, dice el texto, confiamos en Dios. Entonces, esta segunda verdad me enseña a mí y a usted a depositar nuestra confianza en Dios y no en los poderes externos, o en lo material, o en nosotros mismos, o en los amigos, o en el comodín. Esta segunda verdad nos enseña a confiar a Dios sobre todas las cosas. Cuando usted se enferma y no tiene nada de dinero, a veces la gente busca comodines, usa comodines, ¿verdad? Para que nos ayuden económicamente en medio de la enfermedad. Pero aún, a veces no hay comodines. Y en medio de esos comodines es cuando la persona aprende a confiar en el Señor. Y ahí es donde la persona se manifiesta, donde Dios se manifiesta y usa gente para que lo ayude a usted. Yo siempre he dicho que no debemos usar comodines, pero a veces usamos comodines. Cuando usted tiene un problema muy grande económico, una necesidad, ¿qué hace usted? La tecnología es buena, ¿no? Manda mensajes a todo el mundo que usted piensa que le puede ayudar. Eso usted está confiando en la gente que lo puede ayudar. Y la gente, como buena gente que es la gente, que es cristiana, comienzan a ayudarlo a usted. Pero Dios lo que quiere es que usted lo use como diga, que usted descanse en el Señor, que usted confíe en Dios y que va a mover los comodines para que lo ayuden a usted, sea Dios y no usted. ¿Me está entendiendo, verdad? Porque si usamos los comodines. No, Dios mueve los comodines, no los mueva usted, no los mueva usted. Aprendamos a confiar en el Señor. Entonces, el sufrimiento nos ayuda a depositar nuestra confianza en el Señor. Entonces, primero consuelo, segundo confianza. Tercero, el sufrimiento revela aquello que es de más valor para nosotros. ¿Qué es aquello que usted valoriza más en su vida? A veces estamos valorizando cosas que no son de Dios. Le estamos dando mucho valor a lo material o a cualquier cosa externa. Entonces Dios permite el sufrimiento para que aprendamos a valorarlo a Él. Porque a veces dejamos de valorar a Cristo porque hay otras cosas que son de mayor valor para nosotros que el mismo Jesucristo. Y en este pasaje, en 2 Corintios 4, 6 al 12, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Y vemos Pablo hablando de tribulación, hablando de sufrimientos, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros, así la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo de valor? ¿Qué es aquello de valor que habita dentro de nosotros? Aquello de valor que habita dentro de nosotros se llama Jesucristo. Y Dios quiere que nosotros le demos el valor a Jesucristo. Y a veces desplazamos a Cristo por cualquier cosa, No nos importan las cosas de Dios, no nos importa el Señor. Pero cuando nos viene la prueba y el sufrimiento, aquí si comenzamos a buscar a Dios, entonces el sufrimiento es necesario y es inevitable. El sufrimiento, tribulación, angustia, apuros, perseguidos, derribados. Dice que Cristo nos ayuda sin importar lo difícil,
que sea vencer esas cosas. Hagamos una lista. ¿Qué valora usted más como importante en su vida? Si yo le pregunto qué es lo que usted valora más en su vida, le aseguro que usted me va a decir Cristo. Yo le digo, levánteme la mano lo que de valor en su vida es Cristo. Todos me van a decir amén. Pero es fácil decirlo con la boca, que el momento cuando se pregunta. Pero en la vida real, en realidad, ¿estamos valorando a Cristo como tiene que ser? ¿Estamos valorando al Señor? A veces valoramos como más importante los estudios. No digo que estudiar sea malo, no me meto con eso. Pero a veces es más importante estudiar que Cristo. Debemos tener un equilibrio. A veces nos afanamos en estudiar y descuidamos a Cristo y nuestras responsabilidades con el Señor. Y allí estamos valorando más un estudio que al mismo Cristo. El trabajo. A veces valoramos más el trabajo. Nos afanamos en hacer dinero y descuidamos al Señor. ¿Cuánta gente ha ocupado tiempo en el trabajo y ha descuidado al Señor y hoy están en el mundo? Hoy no están con nosotros porque se afanaron en el trabajo y hoy no son cristianos. Y el diablo se le va metiendo poco a poco y los va debilitando hasta apartarlos del Señor. Cuando quieran volver a la iglesia o cuando quieren ya no pueden, porque ya están atados por el enemigo y ya no quieren venir a la iglesia porque alegan que han pasado mucho tiempo sin venir y les da pena. Y ahí alegan otra cosa. Cargos, posición social. ¿Cuánta gente le importa más un cargo, una posición social? Títulos, conocimientos, ministerio, liderazgo, entre muchas cosas más. ¿Cuál es nuestro tesoro para enfrentar el sufrimiento? Nuestro tesoro es Cristo, nuestra fe en Cristo. A veces cuando tenemos sufrimiento, lo primero que buscamos es lo externo, lo material. Nos volvemos locos, buscando ayudas y buscando para ver cómo resolvemos. Y al primero que tenemos que ir es a Cristo. Entonces hemos visto tres cosas. El sufrimiento nos sirve para que Dios nos dé consuelo. Segundo, el sufrimiento nos permite depositar nuestra confianza en Dios. Tercero, el sufrimiento nos ayuda a revelar aquello que es de mayor valor para nosotros. ¿Qué es de mayor valor para ti? ¿Qué tú valoras más? A veces decimos que Cristo, pero en la vida real, cuando usted observa, en la vida real, cuando usted ve a gente cristiana, lo que muestran es que valoran más las cosas del mundo, valoran más las cosas de esta vida que al mismo Cristo. Y no le dan tiempo a Cristo, no le dan tiempo a Dios, y valoran más lo material de este mundo. Pero aunque su mente y su corazón dice, Cristo es lo primero en mi vida, y no es así. Por darle valor a las cosas del mundo han descuidado su comunión con el Señor. Número 4. El sufrimiento produce en nosotros mayor conciencia de lo eterno. Bien, lo eterno es lo más importante. Lo eterno es aquello por lo cual nosotros debemos dedicar tiempo. Atesorar para el cielo y no para la tierra, dijo Jesús. Hagan tesoros en el cielo y no en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Hagan tesoros en el cielo. Ese texto lo leemos, que nos invita a nosotros a dedicarle tiempo a atesorar para el reino de los cielos y no tanto para la tierra. Pero en la vida práctica de nosotros le estamos dedicando más tiempo a hacer tesoros en la tierra. En estos tiempos, cuando hay mucha gente está muriendo de COVID, gente que han planificado, que han almacenado en graneros, gente que han almacenado dinero en cuentas bancarias, gente que tenían planes futuros y de repente se murieron de COVID. Y los tesoros que hicieron en la tierra quedaron aquí y se fueron con lo poquito que atesoraron para el cielo.
si le ven a Cristo en su corazón. La Biblia dice que debemos atesorar para crecer. Esto en 2 Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. 2 Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, vean, es imposible que el hombre exterior deje de desgastarse. El hombre exterior se desgasta. Cada día vamos más viejitos. El hombre exterior se desgasta, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. El exterior se acaba, pero el interior se renueva. Y Dios quiere que el interior se renueve, que buscando a Dios mejoremos la vida interior y que no nos paremos tanto con la exterior. Porque esta leve tribulación, aquí dice Pablo lo mismo, tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno paso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y vemos el texto, el principio, no viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. ¿Y qué hacemos los cristianos hoy en día en el mundo? Nos preocupamos más por las cosas que se ven. Nos preocupamos más por hacer tesoros en lo material y no en lo espiritual. Pero no importa, pastor, ya soy salvo. Lo importante es que uno es salvo. Lo importante es que soy salvo y más nada. Pero el Señor demanda de nosotros trabajar en la obra del Señor. El Señor demanda de nosotros dedicarle tiempo a Dios. Entonces vemos aquí el sufrimiento. Aquí dice el texto leve y momentáneo. Pablo, en su análisis del texto, Pablo habla de leve y momentáneo. Y Pablo dice que el sufrimiento es algo insignificante, el sufrimiento es leve. El sufrimiento es leve y momentáneo, eso se acaba. Cuando dice leve y momentáneo, es como algo que se ve, como algo temporal y pasajero. Así es el sufrimiento. Usted dice, no, porque yo llevo sufriendo 40 años, pero cuando usted se muere, se le acabó el sufrimiento, ¿verdad que sí? Pero yo tengo 70 años sufriendo, yo tengo 70 años, cuando le toca irse con el Señor, se acabó el sufrimiento. Por eso Pablo dice que el sufrimiento es leve y momentáneo. En algún momento decidió Cristo llevárselo a usted y hasta allí llegó ese sufrimiento. Ahora usted pasa a disfrutar de la eternidad con Dios, que es una vida que continúa por siempre y siempre. Por eso el Señor dice, dediquen tiempo a lo eterno y no tanto a lo terrenal. Porque mucha gente se ha descarriado por dedicar mucho tiempo a lo terrenal. ¿Qué dice Romanos 8:18? Este versículo ustedes lo saben. Los hermanos siempre se aprenden este verso, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí Pablo lo dice en Romanos 8:18. Vean, lo de esta vida no se compara con lo eterno. Entonces, en el cuarto punto, Pablo nos está motivando a tener más conciencia por las cosas de Dios, hermanos. Tengamos más conciencia por las cosas del Señor. Tengamos más conciencia por darle a Dios. Tenga más conciencia por orar más. Tenga más conciencia por leer más la palabra. Tenga más conciencia por trabajar más por el Señor. Tenga más conciencia por reunirse, por congregarse, por aprender. Porque los materiales pasajeros. Yo sé que al preguntarle cuál es su prioridad, todos me van a decir ¡Cristo! Pero en la vida real, uno observa al pueblo de Dios y el pueblo de Dios está afanado en la vida de este mundo y están descuidando las cosas del Señor. En ocasiones invertimos mayor tiempo en el hombre exterior físico y no en el hombre interior. Somos más fuertes en lo físico y discapacitados en lo espiritual. ¿Qué necesitamos hacer para invertir en el hombre interior espiritual? Aquí yo escribí algo que llaman discipulados. A veces pensamos que el discipulado es para los creyentes, que el discipulado uno lo recibe cuando uno recibe a Cristo. El primer año me discipulado y de ahí en adelante ya no recibo más discipulado. Nosotros debemos estarnos discipulando todos los días.
todos los años, tenemos que estarnos discipulando hasta que nos curamos. Siempre usted debe estar dispuesto a aprender de la Biblia. Siempre debe estar dispuesto a recibir un curso. Siempre debe estar dispuesto a aprender. Hay algo de que yo estoy enviando diariamente un audio de 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. Se los pongo en la página de WhatsApp. 2 minutos y medio. Son audios sencillos que son precisos, pero la idea es que usted lo escuche. No solo lo escuche, sino que busque las citas bíblicas que allí se mencionan para que usted aprenda, para que usted dedique a formarse en lo eterno y no en lo terrenal. Y esa es la idea. Creo que vamos por 75, el de hoy es el 76, micro mensaje. Mi deseo en mi corazón es que todos los que tienen teléfono inteligente lo escuchen. Porque eso quizás no es un seminario. No puedo tener a todos un seminario o un curso intensivo de la Biblia, pero por medio de esto, usted todos los días, si usted escucha ese micro y va a las citas bíblicas, usted se forma. Y cuando lleguemos a 2000 micros, al micro 2000, usted, si lo ha escuchado todos, usted ha aprendido. Usted ha tomado de lo bueno, esto es algo malo, lo que no le gusta, pero la idea es formarlos. Pero yo no tengo el medidor para ver el ranking que llaman, ¿no? Ranking, para ver quiénes lo están escuchando y quiénes simplemente lo que hacen es lo borro del teléfono y no lo escuché. Pero mi deseo es que usted lo escuche, porque esa es formación para la iglesia. No los puedo tener aquí todos los días, pero les envío diariamente un micro de 2 minutos y medio para ayudarlos a ustedes en su crecimiento espiritual y que usted también se lo pase a otro hermano, para que así se formen todos ustedes y la iglesia se vaya formando cada día en sana doctrina. Entonces, el discipulado es importante, el hacer el devocional. No tengo un aparato para medir cuántos hacen un devocional en la noche, o cuántos toman ese tiempo de 9 a 10 para escuchar la oración, o para orar ustedes como familia, para hacer una oración familiar todas las noches. No tengo ese medidor para medir el ranking de quienes en la iglesia están haciendo un devocional. Pero la idea es hacer devocional, orar en familia, hacer un hábito de estudio de la Biblia. Es bueno hacer un hábito de estudio de la Biblia. Hacer ayunos y oración es bueno, orar, ayunar. Cuando hicimos el ayuno el 9, yo les dije a los hermanos, el ayunar es bueno, pero recuerden que el ayunar es, me abstengo de comida para tener comunión con Dios. Me abstengo de comida para dedicar tiempo a mi espiritualidad. Eso es el verdadero ayuno. Pero cuando hablamos de ayuno, hablamos de abstención. Ayuno no solo es abstenerse de tu comida. Ayuno es abstenerte de todo aquello externo que te impida tener comunión con Dios. Cuando tú te abstienes de hacer un trabajo o para dedicarte a la oración, tú estás ayunando, porque te estás absteniendo a algo que te quita tiempo para orar a Dios. Cuando te abstienes de tu trabajo, cuando te abstienes de cualquier cosa externa, tú estás ayunando porque te estás absteniendo. Entonces, a veces algunas personas dicen, no, pastor, yo no voy para el ayuno del sector, pero yo ayuno en mi casa. Algunas personas dicen así, pastor, yo no voy al ayuno de la iglesia ni del sector porque no puedo, pero yo ayuno en la casa. Y usted pasa por la casa de quizás algunos cristianos que dicen que están ayunando en su casa. Es cierto, están dejando de comer. Pero cuando usted pasa y medio lo ves por un rabito por la ventana, ¿qué están haciendo? O están planchando, lavando, están barriendo la casa. Y pasan el ayuno que están haciendo toda la mañana, haciendo quehaceres del hogar. Y dicen, no, pastor, yo no ayuné en la iglesia ni en el sector, pero yo ayuné en la casa. Y esa gente que ayunaron en la casa, lo que están haciendo en la casa es quehaceres del hogar. Entonces, ayunar no es dejar de comer, porque mucha gente en la calle está pasando hambre y están dejando de comer. Ayunar es que usted se abstiene de hacer algo material por dedicarle tiempo a su Señor en oración y en estudio de la palabra de Dios.
Entonces, para tener conciencia en lo eterno, ayuno y oración. ¿Qué cosas estamos valorando más? ¿A qué cosas estamos dedicando más tiempo? Si hacemos una evaluación de lo que hacemos a diario, un día tiene 24 horas. ¿A la semana cuántas horas hay? Los matemáticos, ayúdenme. 24 por 7, ¿cuánto es? 24 por 7, ¿cuánto es? 170, 168 en la semana. Hagamos una evaluación. 168 horas en la semana. Si dedicamos 120 al asunto material, otro poco para dormir, y dedicamos al Señor 8 horas de esas 168, estamos edificando nuestras vidas en una preocupación por lo eterno. Somos más preocupados por lo terrenal, por las cosas de esta vida, por las cosas de Dios. Vean lo que pasó el jueves. El jueves sí fue cierto, todas las iglesias en Venezuela estuvimos ayunando por lo que iban a hacer las autoridades en Carabobo. Y estuvimos ayunando y Dios dio un tremendo aguacero en todo el litoral central, todo lo que es Carabobo, un aguacero tremendo. Había carros, el agua tapaba los carros. Centros comerciales se inundaban hasta la parte de la primera planta. La iglesia oró. Pero eso se hizo ese día, el 24. Es un día que todo el mundo oró. Ya, cada quien agarró por su camino. Cada quien agarró por su camino. ¿Y cuánto tiempo tiene el mundo con las autoridades buscando santería y brujería? Desde 1999 hasta el 2021, las autoridades que no son cristianas del gobierno están buscando santería y brujería. Y nosotros un día salimos a pelear y decimos: derrotamos los que hicieron en Carabobo. La pelea no es de nosotros, la pelea es del Señor. Y bueno, cayó ese aguacero. Después escuché que no se hizo, después escuché que se hizo la actividad, no sé, pero se haya hecho o no se haya hecho, amados hermanos, no hay que tener temor a lo que ellos vayan a hacer allá. Recuerden, la victoria de nosotros se dio hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ya el diablo no va a hacer nada en nosotros. Ya el diablo fue vencido. Pero el propósito de Dios con todo lo que pasó era que la iglesia se uniera a orar y ayunar, y ese propósito se logró. La iglesia a nivel nacional estuvo ayunando y Dios dio esa respuesta como diciéndole: a mí me gusta que ustedes hagan eso, que ayunen, que busquen, que dediquen tiempo a lo eterno. Por último, 2 Corintios 12, 7 al 9, búsquenlo allí, este tramo. Hemos hablado de que el sufrimiento permite el consuelo de Dios, 1, que el sufrimiento nos permite confiar en Dios, 2, que el sufrimiento nos permite evaluarnos y ver qué cosas le estoy dando más valor, y 4, tener mayor conciencia por lo eterno y no tanto por lo eterno. La última, ¿por qué vienen los sufrimientos? Los sufrimientos nos mantienen humildes. Los sufrimientos nos mantienen humildes ante Dios y ante las personas. Vamos a leer 2 Corintios 12, 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Pablo había recibido una revelación de ir al tercer cielo y de ver cosas extraordinarias, que al que ve eso, a Pablo se le permitió. Pablo diría: wow, el único apóstol que fue al tercer cielo y Dios le permitió ver todas esas cosas soy yo. Yo soy el más espiritual, soy el mejor de los apóstoles, soy el mejor entre todos los evangélicos, porque Dios me llevó hasta allá y a ninguno de ellos lo ha llevado hasta allá. Ese podría haber sido Pablo. Y Pablo dice: para que la grandeza de mis revelaciones
no me saltase debidamente, me fue dado un aguijón en la carne. El aguijón en la carne es un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dice: me fue dado. Y la acción dice: me fue dado un regalo, una dádiva, un cuero o una paliza. Si Pablo dice que le viene dado algo para mantenerlo a él humilde y que él no se exaltara, se vanagloriara con lo que estaba haciendo para el Señor. Y entonces Dios le dijo: te voy a dar un aguijón. Un aguijón es una estaca que puya con punta fina el cuerpo. Algunos dicen que era una enfermedad. En realidad algunos dicen que era la enfermedad de los ojos de Pablo, que era que le preguntaba: si yo le hago una estaca con una puya y yo a usted me le pongo en su espalda por 24 horas, ese es poquitico nada más, por 24 horas con una puya detrás de su espalda, donde usted va, yo voy atrás, puyándole a la espalda, dándole cada rato, dándole por la espalda por 24 horas, usted aguanta. Un aguijón era algo que le puyaba permanentemente a Pablo para mantenerlo humilde, para que él no se vanagloriara en las cosas que hacía para el Señor, para que se mantuviera humilde. Entonces, esa quinta verdad nos enseña que el sufrimiento nos mantiene humildes. Cuando nos queremos abopar o esponjar, o pensamos que las cosas para el Señor las hago yo, o que las cosas para el Señor simplemente se hacen porque yo las hago, si no las hago yo no las hace nadie. Cuando nos portamos de esa manera, Dios comienza a apoyarnos. Algunos dicen que era una enfermedad que Pablo le había dado. Simplemente el texto dice un aguijón. Y el texto dice un mensajero de Satanás. Otra verdad. El aguijón era una puya. Y el texto dice que la puya era un mensajero de Satanás. Así que el mismo diablo estaba atacando a Pablo e influenciando a Pablo. Dice: un mensajero de Satanás que me abofeteaba. Un mensajero de Satanás. Dice el texto que Pablo le dice: Señor, en oración, quítame esto, quítame este aguijón, quítame esta aflicción, porque yo no puedo, Señor. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Bástate en mi gracia. Gracia es regalo. Es Dios quien da el permiso a Satanás para causar el mayor sufrimiento, o para causar sufrimiento en nosotros. Veamos, Dios permitió a Satanás que zarandeara a Pablo para mantenerlo humilde. Satanás actuó no por su propia convicción, Satanás actuó con el permiso de Dios. Así como pasó con Job. Satanás ataca a Job con el permiso de Dios. Cuando Satanás lo ataca a usted o lo molesta a usted, recuerde, es con el permiso de Dios. El diablo no tiene nada en nosotros, nada. El diablo no puede meterse con nosotros sin que Dios le dé permiso. Porque desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros estamos protegidos por el Señor. Para el diablo actuar en nosotros e influenciarnos, debe tener el permiso del Señor. Y Dios le da el permiso al diablo para influenciarnos, para que nosotros, o para cumplir propósitos en nosotros. En este caso, humildad. Tener a Pablo humildemente. El Señor le dice: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Algo importante es que el sufrimiento no nos debe preocupar. Dios nos salvó hasta del infierno. ¿De qué fue lo más importante que Dios nos salvó a nosotros?
Nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. De lo más difícil, del sufrimiento más grande, Cristo nos salvó. Nos salvó del infierno, ahora pertenecemos a lo eterno. Todo lo demás que vivimos en la tierra son simples cosas. Simples cosas que Dios permite para nuestro crecimiento espiritual. La palabra dice gloriarnos, ya que en la debilidad nos hace humildes y manifiesta el poder de Cristo en nosotros. Cuando usted busca más a Dios, cuando usted está bien materialmente o cuando usted está mal materialmente. ¿Cuándo usted busca más a Dios? ¿Cuando usted está sano o cuando usted está enfermo? ¿Cuándo usted busca más al Señor? ¿Cuando no tiene problemas o cuando tiene problemas? La realidad es que cuando tenemos sufrimiento es cuando más buscamos al Señor. Por lo tanto, si con sufrimiento es que tú buscas a Dios, entonces Dios dice, el sufrimiento es una necesidad, te envío sufrimiento. El sufrimiento es una necesidad, el sufrimiento es inevitable, el sufrimiento tiene propósito. Pare de sufrir es una falsa doctrina. Los cristianos que dicen el que sufre es porque tiene un pecado escondido es una falsa doctrina. Porque hay buenos cristianos. Pablo era un buen cristiano y Pablo quien no sufrió como Pablo. Toda esta cátedra de sufrimiento que les estoy dando, todos los textos fueron escritos por el apóstol Pablo. En los 5 maneras que les estoy mostrando, que el sufrimiento nos consuela, que el sufrimiento nos lleva a tener confianza en Dios, que el sufrimiento nos lleva a nosotros a darle más valor a aquellas cosas que debemos darle valor, que es Cristo. Debemos darle mayor conciencia en lo eterno y que el sufrimiento nos hace humildes. Esa cátedra la da las cartas paulinas para enseñarnos que si usted sufre, ore a Dios y dígale a Dios: Señor, si este sufrimiento viene de tu parte, bienvenido sea. Si es para hacerme crecer, si es para ayudarme a mí a mejorar mi comunión con Dios, bienvenido sea. Si usted padece por la causa de Cristo, glorifique al Señor. Eso es leve y momentáneo, porque un día se termina eso y ese día lo estamos esperando todos. El día que venga Cristo a buscarnos. Así que, amado hermano, no tenga temor. La vida es corta. 70, 80 años dice la Biblia que podemos llegar, pero no es así. A veces llegamos a 60 años, 50 años, 40 años, 30 años. A veces se muere niño. Entonces lo importante es que busquemos a Dios. Ese es mi consejo de hoy. Busquemos al Señor. El sufrimiento es parte de la vida para formarnos y para ayudarnos a tener una mejor comunión con Dios. ¿Cómo nos desesperamos cuando tenemos una enfermedad? ¿Cómo nos desesperamos cuando nos viene una enfermedad o algo fuerte? Comenzamos a decir: ay, Dios mío, y mandamos mensajes por el mundo con temor, con miedo, porque muchos cristianos no se quieren morir. Yo le pregunto: ¿cuántos se quieren morir? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? No me va a levantar la mano. ¿Cuántos quieren vivir 200 años? Pero quiero decirles algo que he aprendido en la Biblia. Siempre se los digo: el día de la muerte es lo mejor que a nosotros los cristianos nos puede pasar. Porque el día de la muerte está establecido por Dios. El día de usted morir, Dios lo decretó. Ay, que COVID, no salgo porque me puedo morir. Si usted se va a morir en esa fecha, usted se muere así, no salga de la casa. Porque la fecha la determinó fue Dios. Puede haber COVID por allí, pero si no es la fecha de usted morirse, puede dar COVID 1, COVID 2, COVID 3, COVID 4, COVID 5, COVID 6. Pero si no es el tiempo que Dios nos va a llamar a usted, usted no se va a morir. Pero si es el tiempo, que sea de COVID o sea de cualquier otra cosa. Así que aprendamos a confiar más en Dios, a valorizar más nuestra relación con Dios. Vamos a valorizar más la búsqueda de Dios, porque Dios permite el sufrimiento, es para que nosotros busquemos más al Señor. El sufrimiento de los cristianos
es inevitable, es necesario, con propósito de parte de Dios, para experimentar consuelo, confianza en Dios, valorar a Jesucristo, tener conciencia de lo eterno y mantenernos humildes. Este es el resumen de todo lo que les he enseñado. Que bueno que ese señor que dice un resumen y ya terminamos, ¿verdad? Pero es importante, amados hermanos, saber que la Biblia habla de sufrimiento. Cuando una persona por allí anda y dice que no, un cristiano no puede sufrir, está fuera de la Biblia. Porque el sufrimiento es necesario para nosotros. Así que sigamos adelante. Nuestra ciudadanía está ya, no aquí. En cualquier momento nos vamos, en cualquier momento viene Cristo. Adiós, iglesia, nos vamos con el Señor. Lo que queda en la tierra pasarán por algunas otras cosas más, pero nosotros estamos destinados para la vida eterna. Señor, gracias te doy, Padre, en este día. Gracias, Padre, porque es una verdad que hay que enseñarla. No todo es hablar lo bueno, lo positivo. Hay que hablar también que estamos destinados a sufrir y que debemos prepararnos y debemos tener comunión con Dios cada día. En el nombre de Jesús bendice la iglesia, forma la iglesia, capacita a la iglesia. Te pido que la iglesia sea formada en tu palabra y que en nada tengamos temor de esta vida, porque lo más importante, ya tú nos has librado del infierno y tenemos vida eterna. Todo lo demás que nos pueda pasar simplemente es algo simple, Señor, es algo leve, es algo momentáneo. En el nombre de Jesús, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Y gracias por todas las cosas. Amén. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos los amigos que nos visitan.